En clases anteriores hemos visto o hemos tratado el tema de la educación, la importancia de la educación en la formación de cada uno, de cada individuo que conforma una sociedad. También definíamos a la educación no solo como un aprendizaje formal, sino que también como un aprendizaje moral que involucra también no solo ser especialista en una área de, de, de las ciencias o de las ramas de estudios formales, sino que también implica el conocimiento y empleo de los valores que rigen nuestra sociedad. Hablábamos también acerca de la importancia de que cada individuo se plantee un proyecto personal, de la motivación que éste inculca dentro del individuo para poder seguir adelante y superarse cada día más. Hablábamos también de lo importante que es el conocimiento, el autoconocimiento, el que cada uno se conozca para poder de esta manera establecer sus metas, sus objetivos, que al final de cuentas van a ser el conjunto de su proyecto de vida como persona, ¿verdad? Y tener claro algo que aunque usted cumpla una de sus metas, no deje de ponerse metas. Siempre que cumpla una meta, colóquese una nueva meta, porque ese planteo de objetivos, esa creación de proyectos, son lo que motivan al ser humano a seguir adelante. Una vez visto la educación, el papel que juega en la formación del individuo, también la importancia de la planificación de un proyecto de vida, vamos a hablar acerca de las clases de agrupaciones, ¿verdad? Y es que el ser humano, ustedes más que nadie lo saben, el ser humano necesita relacionarse en el medio en el cual vive. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, el ser humano necesita comunicarse, necesita establecer o entablar una relación con sus semejantes con las personas que tiene alrededor, ¿verdad? Dentro de este tema está lo que es el entorno y medio social. Entonces nosotros vamos a hablar sobre qué es una agrupación, qué es el entorno social de una persona, qué es lo que involucra, así como definir tres, términos vitales para poder entender la temática de esta clase, que son entorno, agrupación y sociedad, ¿verdad? Pues vamos a iniciar definiendo qué es el entorno social. Y nos dice que el entorno social de una persona incluye sus condiciones de vida y de trabajo, su nivel de ingresos, los estudios que ha realizado y la comunidad a la que pertenece. Cuando hablamos de entorno social, nosotros nos referimos a todo aquello que conforma al individuo, a la persona. El ser humano en sí es individual y nosotros debemos de tener claro que cada persona, cada ser humano es diferente uno del otro, ¿verdad? Eso es esencial. Pero también debemos de tener en cuenta que aunque somos todos diferentes, al final todos formamos parte de un grupo. Entonces, como parte de ese grupo, nosotros debemos de respetar ciertas pautas o reglas para tener una convivencia pues mucho más sana. Vamos a definir tres términos importantes dentro de esta temática, que son entorno, agrupamiento y sociedad. Cuando hablamos de entorno, nos referimos a todo lo que rodea a algo o a alguien. ¿Okay? Por ejemplo, usted está en su casa, su entorno es su hogar, su papá, su mamá, sus hermanos, si tiene más de uno, sus tíos, si vive con ellos, al lado, todo eso es su entorno, es lo que lo rodea dentro de su ambiente, o que se encuentra en su ambiente.
Cuando hablamos de agrupamiento es que, ok, yo tengo un entorno, yo formo parte, ese entorno es todo aquello que a mí me rodea, pero cuando hablo de agrupamiento me refiero a un conjunto de personas en específico que se reúnen en función de determinados objetivos de relativa permanencia. Cuando yo hablo de agrupamiento, y es el término que debemos de marcar con mayor precisión, es que yo tengo a mi alrededor muchas personas, yo tengo un entorno que está conformado por todos los seres que me rodean, que forman parte de mi vida, que conviven conmigo, pero yo de todo este conjunto, de todo este entorno, voy a pertenecer a un grupo en específico. ¿Cuál es la clave de entender qué es agrupamiento? Saber que un grupo, cuando hablamos de grupo o agrupamiento, nos referimos a un conjunto de personas que siguen un mismo objetivo, que tienen características similares y que es en base a estos que se plantean unos mismos objetivos. Por ejemplo, ustedes, su entorno es todo lo que lo rodea, ¿verdad? Su familia, sus amigos, sus vecinos, eh, todo aquello que lo rodea. Pero tienen diferentes grupos. Por ejemplo, tienen un grupo en el colegio que es su grupo como grado. Son todos pertenecientes a un agrupamiento general que pertenecen a una misma sección y por ende todos tienen el mismo objetivo que es ascender al siguiente grado. Eso los hace un grupo. Un grupo. Ese grupo es parte de su entorno, pero a su vez dentro de ese entorno usted va a encontrar diferentes agrupamientos. ¿Okay? Personas que se unen, que forman un conjunto que persiguiendo un mismo objetivo. Y cuando hablamos de sociedad, estamos hablando del conjunto de individuos que comparten fines, conductas y cultura y que se relacionan interactuando entre sí cooperativamente para formar un grupo o una comunidad. Okay. Vean que la parte general de todo esto es la sociedad, ¿verdad? La sociedad está conformada por todo el conjunto de individuos que viven en ella y que siguen un mismo patrón de conducta y tienen los mismos objetivos y están construidos o educados bajo una misma cultura. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, como vivimos en Honduras, tenemos una sociedad. Todos los hondureños somos una sociedad. ¿Sí? Y hay que tener claro algo, que la sociedad somos todos y cada uno de nosotros. Por ende, no podemos señalar a la sociedad como algo malo o como algo bueno porque estamos señalándonos automáticamente a nosotros. Profe, Diga. copiamos eso, profe. No, yo se lo voy a enviar después para que lo anoten. Ok. Después de las clases siempre les envío yo la información para que ustedes tengan con mayor tiempo y calma puedan anotar este contenido, que lo deben de tener en su cuaderno porque es como una clase normal, ¿verdad? Ustedes en cívica siempre deben de copiar porque no tienen libro, entonces tienen que anotar todo lo que yo resumo de los temas que vamos a ver. Obviamente yo aquí no les pongo todo lo que yo explico, sino que hago el resumen y luego yo voy explicando, voy agregándole más cosas. Entonces vamos, después Denis les voy a enviar la información para que la anoten. Hablando en términos generales, tenemos que definir estos tres términos: entorno, agrupamiento y sociedad. Entorno es todo aquello que a mí me rodea. Agrupamiento son grupos en específico, conjunto de personas en específico que tienen unos mismos objetivos a perseguir. Y sociedad es cada uno de los individuos, todos los individuos que viven en una misma comunidad, en un mismo grupo o diferentes grupos forman una sola sociedad. Las sociedades humanas son entidades poblacionales. Dentro de la población va a existir una relación entre los sujetos o habitantes y el entorno, ¿verdad? O sea, el individuo va a tener una similitud o una unión con lo que lo rodea. Y ambos realizan actividades en común y es lo que les da una identidad propia. Dentro de la sociedad, cada individuo debe de tener una identidad. Es la sociedad
la que obliga al individuo a formar su propia identidad, única y diferente. A veces vamos a tener una identidad colectiva cuando hablamos de agrupamiento, ¿verdad? Pero cuando hablamos de sociedad como individuos, debemos de tener cada quien nuestra propia identidad. Entonces, habla de que las sociedades humanas son entidades poblacionales en las cuales interactúan o se relacionan los habitantes con su entorno. También sociedad es una cadena de conocimiento, ¿verdad? Entre varios ámbitos económico, político, cultural, deportivo y de entretenimiento. Por ejemplo, hay un grupo que se relaciona o tienen preferencias en el área de la política, entonces esa es una sociedad política. Dentro de la sociedad general hay diversos grupos que van formando otras derivados de la sociedad y formando sus propias sociedades, dependiendo de la orientación que cada uno de estos grupos tiene. Además, dentro de la sociedad existen varias culturas que son creadas por el hombre y esas culturas tienen su propio territorio para poder desarrollarse, para poder desarrollar una interacción acertada con los sujetos de la misma creencias, costumbres, comportamientos, ideologías e igualdad. Y es ahí donde vemos las sociedades étnicas, ¿verdad? Cada comunidad étnica también forma su propia sociedad en base a sus propias culturas y creencias, en sus propias tradiciones, en sus propios valores y educación. Entonces, como cada grupo étnico tiene su propia identidad, entonces esa identidad hace que sea una sociedad que forma parte de una sociedad general, pero como grupo también forman parte de una. Los habitantes, el entorno y los proyectos o prácticas sociales hacen parte de la cultura, pero existen otros aspectos que ayudan a ampliar el concepto de sociedad. Y el más interesante y que ha logrado que la comunicación se desarrolle constantemente es la nueva era de la información. Los nuevos recursos que nosotros tenemos para comunicarnos, ¿verdad? Como ser las redes sociales, todos estos nuevos movimientos que han surgido hacen y crean nuevas sociedades y nuevas formas de interactuar de estas sociedades. Tenemos la sociedad cibernética que se comunica a través de las redes sociales, entonces esa también es una sociedad. Pero dentro de las sociedades hay algo muy, muy importante que siempre debemos de considerar, y es que dentro de ellas debe de haber una sana convivencia. ¿Pero qué es convivencia? Cuando hablamos de convivencia nos referimos a estimar las buenas relaciones humanas como medio para llevar una vida armoniosa con quienes lo rodean, ¿verdad? Es apreciar las personas que en su totalidad integran nuestra sociedad. Tener una sana convivencia a nosotros nos da un sentido de solidaridad con cada una de las personas que rodean o que forman parte de nuestro entorno, que a su vez forman parte también de nuestro grupo, de nuestras pequeñas sociedades, y así podemos crear una sociedad más íntegra, más unida y con mayor comunicación. La convivencia dentro de las sociedades es uno de los elementos más importantes, porque como dice ahí en la definición, establece buenas relaciones humanas. Y es siempre importante tener buenas relaciones con todo mi entorno, llevarme bien con todos los seres que me rodean. No solo estoy hablando de las personas, sino también llevarme bien con el medio ambiente en el cual yo me desarrollo, llevarme bien con cada uno de los elementos que conforman mi entorno. Entonces, habla de tener buenas relaciones, de llevarme bien, de tener esa buena comunicación. Pero ¿cómo se logra? Como hablábamos al principio, ¿verdad? De este parcial, practicando una buena y correcta educación. Quiere decir, practicando no solo una educación formal, sino que también una educación basada en los valores que se nos han inculcado desde pequeños en cada uno de nuestros hogares. Así es que se logra una buena convivencia y una sana convivencia.
y en base a esta convivencia vamos a obtener una buena sociedad o una mala sociedad. Dentro de las agrupaciones se da una clasificación en particular o diferentes grupos, según el grado de implicación personal. Dentro de esta clasificación tenemos, por ejemplo, a los grupos primarios. Cuando hablamos de un grupo primario nos referimos a aquel en que las relaciones personales son cara a cara, con cierta frecuencia y con un nivel íntimo y afectivo. En estos grupos se desarrollan normas y roles. ¿Cuál sería nuestro grupo primario? ¿Con quién nosotros nos relacionamos de manera más cercana? En todos nuestros casos, en el mío, en el de ustedes, nuestro grupo primario va a ser nuestra familia, ¿okay? Porque son los seres con los que yo me relaciono de manera más directa y más cercana. Los grupos de trabajo, nuestros amigos, son ejemplos de grupos primarios, aquellas personas con las que yo me relaciono directamente. Mi familia, mis amigos, y cuando me introduzco a mi mundo laboral, va a ser mi grupo de trabajo. Esas personas con las que tengo una relación directa, esos son mi grupo primario. El grupo primario ejerce un control informal sobre sus miembros, ¿verdad? Un control no institucionalizado, pero no por ello menos eficaz. Entonces, hablamos de que en este grupo primario nosotros debemos tener un control para que para que cuando un miembro se molesta o se irrita o no está de acuerdo con un parecer, pueda mostrar su desaprobación sin tener miedo a que sea criticado, ¿verdad? Entonces, hablamos de este grupo primario como esa de ese grupo que yo tengo con mayor cercanía para poder interactuar con él. Luego está el grupo secundario. Cuando hablamos del grupo secundario nos referimos a aquellas relaciones entre miembros que son más interdependientes y formalizadas. Aquí se incluyen todos aquellos grupos que no son primarios, tales como las agrupaciones políticas, las asociaciones de ayuda, las comisiones vecinales o los patronatos, ¿verdad? Que están dentro de cada comunidad. En estos grupos el individuo no se interesa por los demás. Es muy diferente. Usted dentro del grupo primario le va a interesar lo que le pasa a cada uno de los miembros de su familia, porque ha convivido o convive más con ellos. Igual se va a preocupar por lo que le pase a sus amistades, porque son seres muy cercanos a ustedes y con los que han establecido una relación afectiva de mayor grado. Ahora, en un grupo secundario sí tienen iguales ideales, pero no se va a preocupar por lo que le pase más allá de lo que normalmente sucede, ¿verdad? El control también que se aplica es más formal, es decir, que hay reglamentos que establecen normas y sanciones, pero de que igual, como les mencionaba yo anteriormente, no van a involucrar de una mayor preocupación. O sea, sí es aquel grupo al que usted pertenece porque tiene ciertas afinidades similares. Por ejemplo, la agrupación secundaria sería que si usted tiene varios conocidos que persiguen al mismo color político y a usted también le gusta ese color político, cuando les hablo, por ejemplo, que tenga el mismo grupo, que un grupo sea liberal y usted es liberal, entonces usted va a pertenecer a ese grupo, pero no se va a preocupar porque no hay una relación estrecha entre usted y estos individuos, sino que tienen una misma afinidad, pero lejos de eso no hay una conexión más afectiva. Y luego está el grupo de pertenencia. En este grupo, o mejor dicho, este grupo es aquel al que pertenece el individuo o del cual forma parte. Este grupo ejerce sobre cada uno de sus miembros una presión o fin
de que tengan comportamientos ajustados a sus normas. Por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han visto las barras de los equipos deportivos, ¿verdad? Ese es un grupo de pertenencia, porque no estoy hablando, grupo secundario también es un grupo deportivo, ¿verdad? Porque usted puede ser, qué sé yo, olimpista, y hay muchos olimpistas en el país, y como grupo ese es su grupo secundario, porque todos tienen la misma afinidad hacia el mismo equipo, hacia el mismo color, pero como cuando esto pasa las barreras, y ya no solo es que a mí me gusta el equipo y yo miro sus partidos y todo eso, ahora pasa otra etapa, ¿verdad? Donde usted siente preocupación cuando el equipo le va mal, usted se llora cuando pierde, usted tiene ya es algo más de aficionado. Entonces, es ahí donde ya no sería parte de un grupo secundario, sino de un grupo de pertenencia. Y eso es lo que pasa en las barras de cada uno de estos equipos, ¿verdad? Donde ya hay un sentido de pertenencia, como que el equipo le pertenece a ese individuo. Y si a ese equipo le va mal, a él también. Si ese equipo triunfa, él también siente ese triunfo como propio. Igual hay normas que cada uno de estos sigue. Y cuando se da esto, cuando ya pasamos de que, ok, a mí me interesa lo mismo que todo este grupo de personas, ese es mi grupo secundario, pero si tengo un grupo dentro de ese grupo secundario que siente como propio esos ideales, entonces se convierte en un grupo de pertenencia. Luego tenemos el grupo de referencia. Cuando hablamos de un grupo de referencia, estamos hablando de aquel grupo al cual tiende a pertenecer el individuo. Es el grupo al cual aspiramos y constituye un ideal para nosotros. Tomamos su comportamiento como nuestra norma de conducta, como nivel de aspiración y de autoapreciación. Es lo que pasa cuando una persona es muy afín a ciertas ideales o ciertas ideas, por ejemplo, de un color político, ¿verdad? Y para él pertenecer a ese grupo es algo ideal. O un ejemplo más claro es como en los salones de clase, ¿verdad? Donde están los alumnos más, qué sé yo, más populares, ¿verdad? Los que tienen mayor trascendencia dentro del grado. Y los que no están dentro de ese grupo sienten que ese es el grupo al que ellos quisieran pertenecer. Entonces vemos que ese es el grupo de referencia dentro de la sociedad de un salón de clases. Entonces, vemos que de eso se trata cuando hablamos de un grupo de referencia. Luego están otros grupos como son los de banda o pandilla y los de muchedumbre o masa, que son más extensos. Cuando hablamos de un grupo de banda o pandilla, es aquel grupo pequeño de pares o personas que se reúnen por intereses comunes y que presentan una poca estructura. Dentro de la banda o pandilla se da un abanico de posibilidades, ¿verdad? Que van desde la barra de amigos, de acuerdo a las normas que comparten y a la dinámica que muestran. Algo muy, muy destacado en una banda o en una pandilla que desarrollan una hermandad bastante marcada, o sea que el mal de uno es el mal de todos. Y es ahí donde vemos que a medida nosotros vamos avanzando en estos tipos de agrupaciones, vemos que el nivel de afectividad entre los miembros es cada vez más intenso, mayor, ¿verdad? De una banda o pandilla tenemos que ellos siguen los mismos ideales, se piensan de la misma manera, interactúan de la misma manera y por ende su conducta va a ser basada en lo que todo el grupo realiza. La conducta, van a imitar las conductas que todos los miembros de ese grupo o banda realizan. Y cuando hablamos de una muchedumbre o una masa, es aquel grupo numeroso con muy poca estructuración, porque como es grande, es bastante integrante, entonces tiene poca estructuración y poca definición de roles, que no tiene clara conciencia de las metas y se reúnen detrás de un objetivo en un momento dado y luego desaparece, ¿verdad? Es como aquel grupo de personas que se reúnen solamente en momentos de problemáticas o de desastres, pero que solo es en ese momento y no vuelven a reunirse.
Se sabe que cuando se convoca a una reunión asisten todas estas personas, pero no hay un orden o una estructura. Por ejemplo, cuando los grupos de fanáticos que tienen cada uno de los artistas, ¿verdad? Son grandes masas las que ellos acumulan, pero no hay una estructura, o sea, no se conoce a un presidente, a un vicepresidente. Tal vez dentro de esa gran masa hay pequeños grupos y así están ordenados, pero no una estructura formal. De eso habla cuando hablan de este tipo de agrupación en masa. Grandes cantidades que están esparcidas por muchas partes y que solo se reúnen al momento de discutir algún tema en importancia o que tengan en común, ¿verdad? Dentro de estos grupos se deben de seguir roles. Cada individuo, cada integrante de cada grupo debe de tener claro cuál es su papel o cuál es el papel que debe desempeñar dentro de la agrupación. Los roles son los modelos de conducta relativa o a cierta posición del individuo en una red de interacción ligada a expectativas propias y de los otros, ¿verdad? Por ejemplo, cada uno de ustedes tiene un rol dentro del salón de clase. Está el alumno que siempre realiza las tareas, como está también aquel alumno que nunca las realiza. Esos son sus roles dentro del grupo. Está el alumno que está pendiente de las clases que tiene o del horario de clases. También está aquel alumno que es el que siempre participa. Entonces, esos son roles dentro del grupo, esa es su función dentro del grupo. Eso es lo que lo lleva a tener pertenencia o pertenecer a un grupo. Dentro de los grupos es muy importante tener claro cuál es el rol que se debe de cumplir para poder interactuar y convivir de manera sana. Eso va a ser todo por hoy, porque es el tema base o lo más esencial del entorno del ser humano. Hay que tener claro que tenemos un entorno que es todo aquello que a nosotros nos rodea, pero dentro de ese entorno vamos a tener pequeños agrupamientos. Nosotros vamos a ver que todo esto que nos rodea a nosotros, dentro de todo esto, imagínense ustedes cada uno individualmente en el centro de su salón de clases. Usted está rodeado por muchos individuos dentro del salón de clases. Todos esos individuos son su entorno, pero cada uno de estos individuos se unen según sus afinidades, según sus gustos, sus preferencias, entonces forman diferentes grupos. Dentro de su entorno va a tener diferentes agrupamientos. Está el grupito de los alumnos que son más tranquilos, así también está el grupo de los alumnos que son un poquito más rebeldes, y así sucesivamente. Entonces, dentro de su entorno usted va a encontrar diferentes agrupamientos. Y esos agrupamientos, el conjunto de todos esos grupos van a formar una sociedad. ¿Okay? Entonces, eso es en sí la estructura de nuestro medio, de nuestro entorno en el cual nos desarrollamos. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Solo voy a pasar una última vez la lista de asistencia para verificar que los tenga todos. Vamos a ver. No se vayan a desconectar, porque si se desconectan y no les he puesto asistencia, se van a quedar así sin asistencia, ¿verdad? Entonces, traten de esperar. Yo les voy a avisar cuando voy a terminar la clase. Profe, ¿Diga? yo pensé que tenía malo el audio. Ok. Entonces les decía que les voy a enviar esa información ahorita que termine la clase para que la anoten en su cuaderno como contenido. Siempre pónganle el título, por favor, siempre les mando la captura del título. Pónganle la fecha también en la cual vimos ese tema para que tengan mejor orden en su contenido ahí en la clase de cívica, ¿verdad? Y después no tengamos problema. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. No les voy a dejar tareas. No van a tener tarea en esta clase, más que copiar lo que les voy a mandar, el contenido que acabamos de ver en la presentación. Entonces nos vemos el día de mañana en la clase de tecnología y en la clase de español. Profe, no voy a terminar la clase, profe.
Diga. El profe Rolando, esto es para la alumna, el profe Rolando dijo si todos están dispuestos a recibir la clase a las 10 ya que va a estar ocupado en la tarde. Ya,